Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes en su programa Diálogos. Diálogos producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Este espacio vuestro tiene la misión, la finalidad de introducir en la agenda pública, social, política, los temas vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, descolonización. Ese es nuestro objetivo. Y el día de hoy vamos a desarrollar un tema amplio, vamos a ocupar todo el espacio de nuestro programa para hablar de un tema bastante sensible, que es vinculado al convenio 169 de la OIT. Este convenio, hablar un poco del convenio, hablar también de un informe que el Estado peruano presenta anualmente sobre el cumplimiento de ese convenio 169 y también ver la parte, porque hay algunas organizaciones de la sociedad civil que han presentado un informe alternativo a lo que el Estado peruano suele incumplir en este convenio 169 de la OIT. Pero bueno, detalladamente y paso por paso vamos a conversar de todo esto con Pablo Abdo. Pablo Abdo es del equipo de IDECA y vamos a charlar con él sobre este tema. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ahí estamos. Gracias de nuevo. De nuevo por aquí. Pablo, vamos a hablar un poco entonces de esas obligaciones incumplidas del Estado peruano, ¿no? En el convenio 169 de la OIT. Pero quizás hacer una introducción a la introducción. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? Bien, el convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de derechos humanos que hace referencia específica a los derechos colectivos de los pueblos originarios. Este convenio ha sido aprobado en el año 1995 por el Estado peruano, por lo tanto entra en vigencia a partir de ese año. ¿Del 95? Exacto. O sea, estamos hablando de cerca ya, 2005, 2015, son 23 años. Tenemos 23 años de vigencia del convenio y todavía no aprendemos a implementarlo. Allá es un convenio, es un tratado internacional que tiene que cumplir el Perú, pero que no lo cumple adecuadamente en estos últimos 23 años. Podríamos decir que sí. De lo contrario, no existirían tantos reclamos y tantos fallos o sentencias relativas a violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas. Claro. Bueno, un poco esa introducción, ¿no? Para que se tenga ahí la idea de ese convenio 169 de la OIT, ¿no? Que le exige a los Estados miembros el respeto de los derechos colectivos de los pueblos originarios, en realidad de la tierra, no solamente del Perú ni de América, sino de todo el mundo, ¿no? Totalmente. De hecho, este convenio formaría parte del derecho interno del Estado peruano. Claro, Derecho internacional. Claro, tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional. Y eso se debe a que por el artículo 55 de la Constitución establece que los tratados ratificados son incorporados como derecho positivo interno, o sea, como normativa del Estado peruano. Y ese rango constitucional se lo da la propia Constitución a través de la propia cuarta disposición final y transitoria de la Constitución peruana, que establece que los tratados ratificados tienen fuerza de ley constitucional. Y este convenio 169, principalmente, ¿qué es lo que protege de los pueblos originarios? El convenio 169 protege, por un lado, el derecho a la identidad, por otro lado, el derecho al territorio, por otro lado, la protección de los recursos naturales que se hayan ubicado dentro del territorio de la comunidad. Por otro lado, se protege también los derechos laborales de los pueblos originarios y la organización laboral que tienen dentro de sus propias comunidades o ámbitos territoriales con relación a la aplicación de la AINA y la reciprocidad de los pueblos. Por otro lado, también protege la situación procesal, derechos lingüísticos y temas penales que se aplican a los pueblos originarios. Ya, claro, porque se trata de un convenio internacional, un tratado internacional que tiene que cumplir el Perú y que básicamente es de respeto, defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la introducción para tener claro de lo que siempre se habla, ¿no? El convenio 169 de la OIT, que lo que busca es respaldar, respetar los derechos de los pueblos originarios. Pero vamos ahora sí a la materia, ¿no? El Estado peruano tiene que cumplir este convenio 169 y bueno, y la gran pregunta es, ¿el Estado peruano lo cumple o lo cumple a medias, por partes, le saca la vuelta al cumplimiento? ¿Cómo hace el Estado peruano? Bien, en principio
podríamos decir que el Estado no lo está cumpliendo el convenio 169. Y por otro lado, podríamos decir que pretende mostrar que lo está cumpliendo a través de datos estadísticos que no se ajustan a la realidad. Pero estás diciendo que está mintiendo el Estado peruano. Podríamos decir que sí. O sea, presenta informes, bueno, entonces el Estado tiene que presentar un informe a la OIT de cumplimiento del convenio 169. Y lo que hace es presentar datos maquillados. Exacto, por ejemplo, dándote un grueso detalle con relación a la consulta previa, la mayoría de los procesos de consulta previa que se han implementado en el Perú, que no son muchos, han sido implementados por iniciativa judicial y nunca por acción directa del gobierno. Se ha visto presionado, digamos, el Estado peruano. En pocas palabras, ha sido necesario interpelarlo por vía judicial antes de que implemente la aplicación correcta del convenio 169. Entonces, los informes que el Estado peruano presenta a la OIT como organismo de las Naciones Unidas, la OIT, son informes no muy, digamos, verdaderos, ¿no? Y ante eso surge un informe alternativo, ¿no es cierto, Pablo? ¿Cómo es eso de este informe alternativo? Claro, el informe alternativo lo elaboran las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el RAI International y también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por el lado de el RAI International, quien estuvo a cargo de ese trabajo fue Juliana Bravo Valencia, que es la directora de la institución, y por el lado de la coordinadora estuvo a cargo el señor Luis Ayasi Méndez, que es el representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Claro, ellos han sido el equipo que ha dirigido este informe alternativo. Claro, de hecho, si bien han sido los que han estado a cargo de este informe, ha sido un informe elaborado a través de investigaciones y a través de todo un equipo de trabajo que tiene tanto el RAI Internacional como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muy bien, entonces ya estamos comprendiendo muy bien ya el tema, ¿no? ¿Y por qué aparece este informe alternativo, ¿no? Qué bueno que las organizaciones de derechos humanos se ven obligadas a presentarlo, ¿no? Claro, de hecho es una función necesaria que tienen que cumplir también las organizaciones de derechos humanos, porque permite visibilizar y poner de cara las estadísticas que pretende mostrar al Estado al órgano de control y fiscalización de la OIT. Bien, entonces hablemos de este informe alternativo. Este informe alternativo tiene algunas partes y bueno, conversamos que hay, por lo menos en esta primera parte vamos a hablar de 4 puntos referidos a autoidentificación, la base de datos, los derechos de la mujer y las políticas públicas. Comencemos, Pablo, con el tema de la autoidentificación. Bueno, hemos tenido un censo en el cual todos los peruanos nos hemos autoidentificado, pero básicamente el censo buscaba, más que la autoidentificación de los peruanos, la autoidentificación de los pueblos originarios. Y en teoría podríamos decir que sí, pero antes de hablar del censo partamos de lo que establece el convenio. El convenio, en su artículo 1, inciso 2, establece el principio de autoidentificación subjetiva. ¿Qué significa esto? Que los pueblos originarios y cualquier persona originaria se puede autoidentificar como tal. Y esto es importante tanto para la vida pública como para la situación procesal. Cuando una persona se autoidentifica como originario, si nadie lo cuestiona, el Poder Judicial está obligado a tratarlo como corresponde de acuerdo a los mandatos y estándares que establece el convenio 169. Claro, ese punto es un punto de base, ¿no? Porque a los pueblos originarios o la persona individual, ¿no? Como ciudadano, para que sea reconocido como originario, lo que se está estableciendo es una especie de derecho, ¿no? De derecho a la autoidentificación, ¿no? O sea, si la persona se autoidentifica como originario, como indígena, como originario, bueno, la palabra tiene muchas connotaciones, pero digamos originario, tiene que ser respetado como tal. Tiene que ser respetado como tal. Bueno, y esto es importante sobre todo para la situación procesal de los pueblos, de las comunidades y de las personas que viven en comunidades, los originarios mismos, que tienen que estar en una situación judicial. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de lo que establece este artículo aparece el protocolo
del Poder Judicial con relación a la situación procesal de indígenas o de pueblos indígenas sometidos a cualquier tipo de proceso. Entonces, cuando una persona se autoidentifica como originaria, en principio debe ser tratada como corresponde de acuerdo a lo que establece el convenio. Pero el protocolo establece ciertas líneas de reglamentación de que puede cuestionarse esta identidad. Entonces, cuando esta identidad es cuestionada, en ese caso, el Poder Judicial debe recurrir a la comunidad para que por escrito manifieste si lo reconocen o no como originario. Entonces, la autoidentificación va a estar sujeta al reconocimiento de mi comunidad como parte de ese colectivo. Claro. Luego, si persiste el reclamo o la duda sobre la identidad de esa persona, es el último punto donde se debe recurrir, que es la pericia antropológica. Por lo general, esta manera de proceder no la están implementando los jueces en el Poder Judicial a la hora de tener en cuenta la identidad de un originario sometido a un proceso. Claro, o sea, estás diciendo que en la práctica el Poder Judicial no toma en cuenta este protocolo que acabas de mencionar. Claro, y no solo, y esta mala implementación del derecho a la identidad en el Poder Judicial permite la criminalización de defensores y de defensoras, permite que se dicten sentencias que están permitiendo el acaparamiento de terceros en territorios originarios, entre otros conflictos que se generan y que obviamente no solo violan derechos colectivos, sino que prácticamente los desconocen. Pero lo que acabas de mencionar en este protocolo que debe seguir el Poder Judicial y que por lo que se ve no se está cumpliendo como debe ser, ahí es que el ciudadano originario se autoidentifica, o como tú bien mencionas, ¿no? Autoidentificación subjetiva, ¿no? Entonces el ciudadano originario se autoidentifica, pero no se trata de simplemente de autoidentificarse, tiene que ser miembro de una comunidad. Es importante que se autoidentifique y es importante que tu comunidad te reconozca como tal. Como tal, claro. Pero eso no me obliga a ser un comunero calificado, ni mucho menos a habitar en la comunidad. No nos olvidemos del caso del Aymarazo, cuando se dictó la condena en primera instancia, lo que luego terminaría resolviéndose en casación con la nulidad. Cuando se dictó la condena, se le niega la identidad originaria a Walter Adubiri, diciéndole que tú no eres indígena porque no vives en tu comunidad. La identidad no la pierdo por no vivir en mi comunidad. O sea, y el mandato y el estándar que establece el protocolo del Poder Judicial es que la comunidad me reconozca como originario, no que la comunidad me reconozca como comunero calificado, no. Esas son instituciones que están sujetas a otras reglas que tienen que ver con los derechos colectivos, con los derechos políticos que yo puedo no ejercer dentro de mi comunidad. O sea, ahí es interesante esa figura. O sea, no es que la comunidad tiene que reconocer al ciudadano originario. No es que lo reconoce como comunero de esa comunidad en particular. O sea, comunero no se deja de ser nunca. O sea, no es una condición sine qua non habitar en la comunidad para ser comunero, no. Pero sí es una condición ser comunero calificado, y para ello sí debes habitar y cumplir con todos los valores de la costumbre. Pero si un día, como habitante de la comunidad, yo me retiro, no dejo de ser indígena. Continúo siendo originario, por supuesto. Lo que dejo de ser es un comunero calificado. Claro, calificado, o sea, partícipe, digamos, de la dinámica comunal permanente, digamos, ¿no? En pocas palabras, adquiero la categoría del comunero no calificado, que es la figura que establece los estatutos de los pueblos originarios. Ya. Entonces, en ese primer punto, en el caso del Estado, el cumplimiento, digamos, del punto de autoidentificación, el Estado peruano no cumple estos protocolos de autoidentificación, ¿no es cierto? Claro. O los cumple a medias. ¿Cómo está calificado eso de acuerdo al informe alternativo? Ahora, de acuerdo al informe alternativo, es importante lo que le pide la Comisión de Expertos de Aplicación del Convenio 169 de la OIT. La OIT tiene un órgano de fiscalización de cumplimiento de los derechos colectivos y aplicación del Convenio 169. Y al pedirle informe al Estado peruano, el Estado peruano contesta con relación al último censo que se realizó. Entonces el Estado peruano le dice: nosotros sí hemos implementado el convenio con relación al derecho a la autoidentificación, porque hemos hecho un censo que ahora permitía la pregunta de que te autoidentifiques como originario o como mestizo. Y ahí está el problema, porque al permitir que una persona se autoidentifique como mestizo,
también estaba facilitando la negación de la identidad. ¿En qué sentido lo digo? Como decía Aníbal Quijano, nosotros no tenemos una herencia colonial, sino una herida colonial. Y en esa herida colonial, el problema social histórico que tenemos en el Perú, con esta situación de racismo, inclusive de inseguridad sobre la identidad, antropológicamente, y ha habido estudios que lo han podido revelar, muchos originarios no se han identificado como tales, se han identificado sobre todo fuera de los espacios rurales como mestizos, negando la identidad. Eso disminuye la estadística y la base de datos que tienen que ver con los pueblos originarios. ¿Y no sería que también el Estado peruano, porque se trata de un Estado que propicia, facilita, promueve, se pone la camiseta de la inversión transnacional extractiva, ¿no será que también al Estado peruano le conviene que haya menos originarios? Claro, estamos deduciendo una política de Estado, ¿no? O sea, políticamente siempre hay que tomar una posición. Y de alguna manera podríamos decir de que no al Estado peruano en sí, porque la finalidad del Estado queremos entender que es la protección de la persona y su dignidad, en base al respeto a los derechos fundamentales. Pero sí hay sectores del Estado que están, personalizados, por decirlo así. Hay sectores públicos del Estado que combaten contra esta implementación del convenio 169, porque dicen que retrasa la inversión, entre otros detalles, cuando en realidad son políticas públicas, en todo caso diríamos, son malas políticas de promoción del desarrollo, porque tú no puedes promover el desarrollo a costa de los derechos fundamentales del otro. Tú no puedes promover producción ni resultados de nada a costa de la violación de los derechos del otro. Claro. Bueno, entonces ese primer punto de la autoidentificación hay una primera respuesta, digamos, del Estado peruano que responde que ya hizo pues el censo, pero no se toma en cuenta esos otros factores, el protocolo y la trampita de la respuesta del mestizaje, ¿no? ¿Algo más que decir con respecto a la identificación o pasamos a conversar un poco, ver sobre la base de datos? Yo quisiera hacer una cita directa del informe alternativo que realizan las organizaciones nacionales de derechos humanos y por un lado, cuando hace la crítica a la identificación como mestizo, la categorizan de un comodín porque se presta confusión para las personas encuestadas y probablemente contribuía a la distorsión de los resultados. Al emplear la categoría... Al permitir que una persona se identifique como mestizo, estaba presentándose una confusión para las personas encuestadas y probablemente, esta es una apreciación que hace el informe, contribuyó a la distorsión de los resultados. En pocas palabras, no se logró la finalidad que se pretendió, o en todo caso, sobre la que se hizo publicidad. Claro, desde la perspectiva de los pueblos originarios y lo que tú hablas de la herida colonial, la discriminación, no debió colocarse, ¿no? No debió colocar. De hecho, quien coloca la posibilidad de autoidentificarte como mestizo es una persona que estuvo totalmente alejada o desconocía el contexto social histórico del Perú. Claro. Aparte que, es largo para hablar de eso del mestizaje, no viene al caso, pero ha sido parte de los errores de la construcción de la nación en el país, ¿no? La fantasía esa del mestizaje, ¿no? Totalmente. Pero bueno, entonces primer punto contra la autoidentificación, ya estamos dando la respuesta alternativa, ¿no? Al informe que ha presentado el Estado peruano. Bueno, vamos a hacer ¿qué te parece? Una pausa comercial y entramos luego a hablar del segundo punto que tiene que ver con la base de datos, ¿no? La discutida base de datos que el Estado peruano tiene que construir de los pueblos originarios y que seguramente también por ahí una cosa ha dicho el Estado y otra cosa tendrá que haber planteado el informe alternativo ante las falencias que nuestro Estado siempre presenta particularmente en estos temas. Luego de la pausa vamos a este segundo punto de base de datos.
Bien, seguimos con ustedes en este programa dedicado a hablar de las obligaciones incumplidas del Estado peruano con respecto al convenio 169 de la OIT y el informe alternativo que han sido presentados hace algunos días por las organizaciones de derechos humanos. Y habíamos visto que íbamos a ver el siguiente punto, que también incumplimiento del Estado peruano con respecto a la base de datos. El Estado peruano, a través del Viceministerio de Interculturalidad, tiene que montar una base de datos de pueblos originarios del país, ¿no es cierto, Pablo? Eso, ¿qué alega el Estado peruano ante la OIT? Bien, en principio la Comisión de Fiscalización de la OIT le ha preguntado al Estado peruano si ha actualizado su base de datos de pueblos indígenas. Y la respuesta es no. O sea, el Viceministerio de Interculturalidad, que está a cargo de tener actualizada esta base de datos, todavía se maneja con la base de datos vieja. Es una base de datos que no reconoce a todas las comunidades y que se presta confusión entre lo que es una comunidad nativa y campesina con relación a la identificación originaria, al punto que muchos han llegado a decir de que solamente son indígenas los pueblos originarios nativos y no los campesinos, cuando en realidad el convenio 169 no le consta esa categorización o clasificación. Y justamente el convenio dice, sin importar la situación jurídica del pueblo interesado, este se considera como tal por cumplir los estándares que establece el convenio, autoidentificación y desde el objetivo, territorialidad, relacionalidad y costumbres culturales. Entonces, en este punto también el Estado peruano responde ante la OIT que no tiene actualizada la base de datos. Exacto, pero inclusive esta base de datos se conecta con una obligación que tienen los gobiernos regionales a través de la Dirección Agraria Regional, que es la encargada de establecer una base y registro de los territorios de los pueblos originarios con el deber de titulación de los mismos. O sea, el saneamiento de los territorios originarios no es deber del originario de los pueblos originarios, es deber del Estado de promover esa titulación de tierras. Justamente el convenio lo establece de esta manera. Los estados están obligados a demarcar y titular los territorios de los pueblos originarios para su mejor protección. Claro. Bien, entonces ahí ya pasamos un segundo punto, base de datos también no califica, incumple el Estado peruano. Incumple. Tercer punto vinculado, Pablo, a los derechos de la mujer. ¿Qué alega el Estado peruano y qué no cumple o qué distorsión hay en cuanto a derechos de la mujer? Bien, aquí la comisión de la OIT le pide al Estado peruano un informe sobre los derechos de la mujer en torno a 3 puntos concretos: acceso a la educación, acceso al trabajo y acceso a la propiedad de la tierra. Con el primer punto, con relación al acceso a la educación, si bien muestra los datos que provienen del Ministerio de Educación, este Ministerio de Educación, lo que no ha hecho el Viceministerio de Interculturalidad, también debe tener un acto de fiscalización por parte del Ministerio de Cultura. Y si nosotros analizamos las estadísticas de la crítica que hacen las organizaciones de derechos humanos, podemos ver que hay un 69% de mujeres indígenas que no ingresan a la educación primaria y secundaria. Y estos datos no han sido debidamente proporcionados a la OIT por parte del Estado peruano. Y por eso están siendo visibilizados en este informe alternativo. Claro, digamos ahí el Estado peruano lo que hace es un poco maquillar desde los datos estadísticos generales del Ministerio de Educación y de su cobertura educativa, supongo, ¿no? Por ahí va, pero no cubre, digamos, el otro aspecto del rango, digamos, de la mujer originaria sin educación, pues, ¿no? Y lo que tú dices es 69% sin acceso a la educación. Es que aquí vos tienes dos cosas importantes que remarcar. Por un lado, en el Estado peruano el acceso a la educación no es gratuito. O sea, lo correcto por derecho social sería de que el acceso a la educación sea libre y gratuito. Y eso no está promovido por el Ministerio de Educación. Otro dato importante es tener en cuenta la educación comunitaria y la implementación de la misma, no solo a través de la implementación de una escuela bilingüe, sino teniendo en cuenta las costumbres y los saberes de los pueblos originarios.
Muchas veces se desconoce este dato, pero por ejemplo nosotros tenemos la Carta de Cartagena, que es parte de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, que reconoce los saberes de los pueblos originarios como saberes científicos. Y te digo más, el INDECOPI tiene una normativa por la cual se reconoce los saberes de los pueblos originarios aplicando el Acuerdo de Cartagena, se los reconoce como propiedad intelectual de los pueblos. Y toda esa data no la está manejando el Ministerio de Educación. Y si la maneja, no la implementa. Y ahí falta una política pública que obviamente no está visibilizada en el informe que le va a presentar que presenta el Estado peruano a la Comisión Revisora de la OIT. Claro, al final el Estado peruano está más preocupado en la estructura convencional de la educación básica regular, digamos, ¿no? Y no, digamos, estas otras salidas y vertientes que tiene, ¿no? Bueno, ahí ahora, pasando un poco al otro punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí, no, el siguiente punto que mencionas es, bueno, saltémonos ya de derechos de la mujer, aunque tiene 3 esferas, ¿no? Educación, trabajo y propiedad de la tierra. Pero pasemos al punto 4 de lo que alega el Estado peruano con respecto a las políticas públicas del Ministerio de Cultura para garantizar derechos colectivos. ¿Qué alega el Estado peruano? Bien, ¿qué es lo que alega el Estado peruano? Hace referencia al Plan Nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Este plan nacional existe y es muy interesante y es lo que se va a reflejar en el informe a la OIT. La crítica que se hace en el informe alternativo, que es que este plan nacional con enfoque intercultural no está siendo implementado, justamente por lo que te acabo de comentar en materia de educación. O sea, hay un plan nacional con enfoque intercultural para supuestamente educación, justicia y relaciones interculturales con el gobierno, y son figuras que no están siendo implementadas, solo hay un documento. Pero la existencia de un documento, así como la existencia de una normativa que no se aplica en la realidad, es letra muerta. Por lo tanto, eso no le sirve a los pueblos originarios. Claro, pero el Estado peruano alega que tiene un plan, pero es un plan que no se implementa. Claro, ahora, por otro lado, el Viceministerio de Interculturalidad tiene la obligación, normada por supuesto, de fiscalizar la garantía y respeto por los derechos colectivos. Y en este caso, este acto de fiscalización no lo hace, tampoco tiene un plan de fiscalización, o no lo hemos creado. Entonces es importante que se implemente este plan de fiscalización. Ahora, otro defecto que tiene que ver también con relación al Viceministerio de Interculturalidad y esta no fiscalización que realiza, en los últimos años se han dictado diversas normativas como la 3230, la 3327, la que desde las organizaciones de derechos humanos siempre hemos denominado los paquetazos ambientales, que permitían el acaparamiento de tierras en contra de los pueblos originarios y el avance desmedido de las extractivas. Este tipo de normativas, ninguna de ellas ha sido observada o objetadas por el Viceministerio de Interculturalidad. Y esa inacción... Dicho de otras maneras, salió la norma y el Viceministerio de Interculturalidad se lavó las manos, ¿no? Exactamente. Es el síndrome de Pilatos, como quien diría, ¿no? O sea, dejó nomás que salga el paquetazo, cuando es su función fiscalizar. Cuando es su función fiscalizar. Ahora, con relación a este punto, desde el Instituto de Estudios de Culturas Andinas, junto con el IDL, nosotros hemos presentado una demanda al Poder Judicial. O sea, hemos presentado una acción de amparo, una demanda constitucional en contra de una sentencia del Poder Judicial que permite el acaparamiento de tierras en favor de terceros y en contra de los pueblos originarios, negando los derechos territoriales. En términos concretos, no tiene en cuenta lo que establece el convenio 169 con relación a la propiedad ancestral de los pueblos y aplica el Código Civil con estándares arcaicos que no se ajustan a la realidad de los pueblos originarios. Esto lo prohíbe el Tribunal Constitucional, lo prohíbe obviamente los intérpretes de la OIT mismo y obviamente la Corte Interamericana también lo ha señalado. En el caso Sukuru, por ejemplo, del 2018, de este año. Ahora, con relación a esto, en IDECA, o sea, como representante del área legal, nos han hecho un llamado de la Dirección Desconcentrada de Cultura por un pedido del Viceministerio de Interculturalidad para que se brinde información sobre por qué la presentación de esta demanda.
O sea, la información no es tan compleja, es esto. La demanda se presenta para cuestionar una sentencia que desconoce frente al Código Civil la aplicación correcta del convenio 169. Disculpe, una pequeña atingencia con respecto a eso. IDECA presenta esta demanda por el incumplimiento del Estado peruano y el Estado peruano, no quiero entender, entiendo mal, nos ha llamado la atención, nos ha llamado a consulta. ¿Cómo es eso? Esta es la parte interesante y que, bueno, un poco... Aquí yo tengo la duda. Me da la impresión de que es una llamada como para un jalón de orejas. Algo así, o sea, lo que yo no comprendo aquí es si el Viceministerio de Interculturalidad quiere apoyar esta demanda para garantizar los derechos colectivos de los pueblos originarios o simplemente quiere levantar informes en contra de las acciones por derechos humanos que se presentan por parte de las organizaciones de derechos humanos. O sea, esa es la pregunta que yo le hago al Ministerio de Cultura y que espero que me la pueda responder. Porque al principio me convocan como representante del área legal de la IDECA para poder apoyar esta demanda. Cuidado, así me informaron. Entonces, cuando me presento a la oficina, en la oficina de la Dirección Desconcentrada me dicen que el Viceministerio de Interculturalidad quiere información de la demanda. Entonces, seamos claros a la hora de llamar a una persona. Y segundo, espero que sea para apoyar los derechos colectivos y no para desmerecerlos. Claro. Sí, pues en el fondo era es una sospechosa llamada que más parece de llamada de atención, de jalar las orejas, ¿no? Pero bueno, el siguiente punto que vamos a hacer una pausa comercial, Pablo, para pasar ya a lo que es participación política y titulación de tierras en el último segmento, ¿no? Y bueno, y a ver si agarramos también sobre pueblos aislados, ¿no? Vale. Pueblos en aislamiento. Bien, entonces hacemos una pausa comercial y luego de la pausa comercial seguimos desmenuzando estos alegatos del Estado peruano ante la OIT, en la cual el Estado peruano dice que cumple pues el convenio 169 de la OIT, pero no es así. Se maquillan datos, se presentan datos incompletos y felizmente hay un informe alternativo que los organismos de derechos humanos han presentado. Y de eso estamos hablando con Pablo Abdo. Así es que hacemos la pausa comercial y seguimos charlando. Bien, nuevamente con ustedes. Seguimos en este programa dedicado especialmente a ir desmenuzando el informe que el Estado peruano presenta a la OIT, indicando que se cumple pues, el convenio 169, pero los organismos de derechos humanos han presentado un informe alternativo en el cual precisamente es la parte alternativa, el otro lado, mostrando lo que realmente es, ¿no? Que el Estado peruano incumple en realidad el convenio 169. Hemos ido viendo algunos temas y pasemos a un siguiente punto de este incumplimiento, Pablo, que tiene que ver con precisamente el Estado peruano indica que tiene un plan de enfoque intercultural, ¿no es cierto? Y la gran pregunta es, esta planificación que se hace, ¿es con la participación de los pueblos originarios o no participan los pueblos originarios en estos diseños? La participación yo te diría que es limitada y por otro lado asimétrica. No hay un contexto de igualdad en el diálogo, sino una desigualdad permanente en el diálogo. Es lo que suele a veces pensar, estas participaciones que no son participaciones, que más bien son asistencia, digamos. Asisten a la ponencia de un ente estatal. Ajá. Y el ente estatal es el que establece las pautas y todos deben decir sí. Claro, entonces todos son asistentes y los asistentes pasan como que están participando, pero en realidad solamente son asistentes. Eso es lo que se hizo con respecto a este trabajo del plan de enfoque intercultural en el cual OIT pregunta sobre la participación de los pueblos originarios. Totalmente, inclusive cuando la comisión de la OIT le pregunta al Estado sobre la participación ciudadana de los pueblos originarios en las políticas públicas para la defensa de sus derechos, el Estado le contesta que existe un grupo de trabajo de políticas indígenas. Es cierto, este grupo de trabajo existe justamente por una resolución del Ministerio de Cultura, que es la resolución 403 del año 2014. Pero la crítica que le hace a los pueblos originarios y las organizaciones indígenas en sí es que
tiene limitaciones asimétricas y no hay una verdadera participación, sino un deber de recepción y acatamiento a lo que allí se decide. Por otro lado, cuando hablamos de un plan nacional, como hicimos referencia recién, de enfoque intercultural, nos encontramos con la brecha de que en ese plan no hubo participación de los pueblos originarios, de las organizaciones representativas de los mismos, para poder elaborar este plan. Por lo tanto, sigue habiendo colonialidad. Claro, es una cosa desastrosa. Es un plan que crea el enfoque intercultural en el cual lo hace el Estado, el plan lo hace el Estado. Totalmente. Entonces, ¿dónde está lo intercultural en la elaboración del plan intercultural? No, o sea, es un plan impuesto, de arriba hacia abajo. Claro, muchas veces en grupos de estudio hemos sabido decir de que la interculturalidad es un proceso dialógico. Y si no hay un diálogo, no hay interculturalidad. Claro. O sea, y el diálogo intercultural desaparece y se rompe a partir de la primera asimetría. Aparece un acto asimétrico y desaparece la interculturalidad. Y que en ese caso la asimetría ya es, podría ser una asimetría sutil, ¿no? O sea, poniéndonos, digamos, en una posición en la que podría haber una asimetría sutil, pero la asimetría es escandalosa, ¿no? Es escandalosa. La asimetría no es sutil, es escandalosa. Entonces, de intercultural ese enfoque y con la participación, bueno, no hay participación, pues, ¿no? Y si la participación, como tú dices, hay un grupo de trabajo, pero un grupo de trabajo que opera de manera asimétrica. Totalmente, aparte esta participación debe ser con total respeto a los derechos lingüísticos. O sea, hablamos de los procesos de consulta previa y hay procesos, de hecho, los que se han venido implementando con todas sus deficiencias, una de las mayores deficiencias que presentan es que no son presentados en el idioma originario. Claro, no se respetan los derechos lingüísticos. Eso es fundamental. Pero bien, para completar la mayoría de los puntos, el siguiente punto que la OIT le pregunta al Estado peruano es con respecto a la titulación de tierras. ¿Qué alega el Estado peruano ante la pregunta sobre la titulación de tierras? Bien, el Estado peruano en principio no está promoviendo la titulación de tierra de los pueblos originarios. Está implementando proyectos alternativos que terminan por fragmentarlos y perjudicarlos como tales, ya que solo se están enfocando en el sector amazónico con relación a este detalle, pero no se están enfocando en el sector de la sierra, en este caso en lo que serían las comunidades campesinas, que también son indígenas. Ahora, en ese sentido, nosotros podemos hacer referencia al proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales que está en la tercera etapa de PTR3. Ahora, este proyecto de titulación de tierras habla de un plan rural de titulación, pero tiene en cuenta la situación individual del campesino y no la situación originaria colectiva del campesino. Y esta es una crítica fuerte que le han hecho a los consultores de la Universidad Católica de Lima cuando han venido a levantar información sobre este plan de implementación de títulos de tierras rurales, donde las propias organizaciones indígenas y los propios originarios que han podido asistir le han sabido decir al Estado, desde la SUNAR y desde las diferentes instituciones de registros públicos, no tienen ningún conocimiento sobre cómo se titulan los territorios colectivos. Y si bien la encargada de hacer este trabajo es la Dirección Agraria Regional, que es un ala del gobierno regional, es una función que no se está cumpliendo. Al final es de suponer que el Estado neoliberal, lo que quiere es hacer una titulación individual, una titulación pues al estilo Hernando de Soto, de la propiedad comunal, ¿no? Al final el Estado peruano lo que le interesa es fragmentar la propiedad comunal, quebrar la estructura de la comunidad y tener pequeños propietarios individuales. Y de hecho, estoy siendo un poco crudo, ¿no? No, es que esa es la finalidad. Pero en todo caso, al final pues no va a ser titulación de tierras desde un enfoque comunal, ¿no? Es que ahí está el punto, es que esa es la conclusión. Es un plan de titulación de tierras rural, sí, pero no colectivo, no tiene en cuenta los derechos colectivos, por lo tanto no implementa el convenio 169. Pero esta es la estadística que le dan a la OIT. Alega ante la OIT que sí está haciendo titulación de tierras. Exacto. Pero la titulación de tierras no con respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ya va el Estado peruano, según mi conteo,
6-0 perdiendo en cuanto al incumplimiento del convenio 169. Y finalmente, Pablo, hay un tema también bastante sensible, que es el de los pueblos en estado de aislamiento, estos pueblos originarios que deciden directamente estar en la excepción, al margen de la modernidad, y se mantienen aislados, ¿no? Y es un tema bastante sensible, el de los pueblos aislados, ¿no? O en aislamiento voluntario. ¿Qué le pregunta la OIT al Estado peruano y qué alega el Estado peruano con respecto a estos pueblos en aislamiento voluntario? Bien, lo que establece el Estado peruano con relación a los pueblos indígenas aislados, o sea, es el hecho de que hay una protección de las reservas indígenas y hay una ley de protección de los pueblos indígenas aislados. O sea, la categoría siempre se dice los PIASI, porque son los pueblos indígenas aislados o en contacto inicial. Pero lo que busca la normativa es que se generen más situaciones de contacto inicial para poder implementar e imponer proyectos de desarrollo, de forestación y planes petroleros dentro de lo que sería la zona territorial de los pueblos indígenas. Bueno, ahí también escandalosamente el Estado peruano lo que busca es no respetar el aislamiento. De hecho, sí. Por ejemplo, un defecto fuerte que tiene la ley es que permite una excepción de que tras una declaración por decreto de interés público de un plan de desarrollo dentro de lo que sería una reserva territorial indígena, en este caso de pueblos indígenas aislados, permitiría otorgar la concesión y no habría lugar a oposición a ello. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto? De que cuando se implementan este tipo de proyectos, los pueblos indígenas aislados corren sobre la vulnerabilidad en materia de salud. O sea, una de las características principales de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial es la vulnerabilidad inmunológica. Porque ellos, al entrar en contacto con la sociedad como la conocemos, automáticamente una gripe los mata. De hecho, el primer contacto de ceja, cuando fue la movida del caucho, hubo 15.000 muertes solamente por enfermedad a través del contacto inicial. Hoy los cejas son los nativos que conocemos. Claro, porque los pueblos en aislamiento tienen un sistema inmunológico muy particular, ¿no? Y como tú muy bien indicas, al contacto con el mundo, por ponerle algún calificativo, más bien vulneramos esa condición, ¿no? del pueblo en aislamiento. Entonces, ahora, ¿y el Estado peruano entonces qué alega ante la OIT? Que tiene su ley, ¿no? Que tiene una ley. Claro, el Estado peruano alega que tiene una normativa de protección, que tiene un reglamento de protección. Pero no es de protección, pues según lo que acabas de decir. Es un reglamento que desprotege la reserva territorial. Inclusive hay una categorización que se critica en el informe alternativo con relación a la ley, porque la ley cambia el contexto de reserva territorial al contexto de reserva indígena. Por lo tanto, al ya no ser una reserva territorial, se desprotege todo el derecho al territorio. Es decir, protejo a las personas, pero al territorio es mío. Lógico. Aparte que desde el punto de vista de nuestra normativa, el territorio es del Estado peruano, ¿no? Y bueno, este es un problema porque si nosotros analizamos el artículo 3 del Decreto Supremo 28/2003 que protege a la Reserva Territorial Coopocori, este decreto establecía lo siguiente: garantícese la integridad territorial, ecológica y económica de las tierras comprendidas al interior de la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial, Kawapakori, Nahuananti y otros. Pero si ahora le pones reserva indígena, esta figura que te acabo de leer ya no se aplica. Claro. Entonces, bueno, pero siempre el Estado pues jugando a la... Claro, o sea, es un poco duro decirlo, pero el Estado siempre juega pues a favorecer la actividad extractiva dentro del territorio indígena, ¿no? O sea, todo lo posible por desproteger más bien para entrar con la actividad extractiva, ¿no? Inclusive hemos tenido, dándote ya como una anécdota para cerrar, hemos tenido un debate fuerte en contra del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Cultura con relación a la protección de los maxopiros. Hemos estado, en este caso, la Airba International junto a FENAMAT, que es una organización representativa
de los pueblos indígenas aislados, y lo que le planteábamos al Congreso era de que el clasificador de rutas de transporte no tenga el trazo de una ruta que podía afectar a los pueblos indígenas aislados, en este caso a los maxopiros, porque justamente la carretera que se pretendía construir, que felizmente no está, pero en su momento hubo hasta leyes que se enfocaban en que se construya, es una carretera que atravesaba toda la zona de amortiguamiento de la reserva de Alto Purús, y en esa reserva están los maxopiros. O sea, íbamos a promover alrededor de más de 300 muertes. Caramba. Pero bueno, estamos ya, bueno, no hay más tiempo, Pablo, hemos dado un vistazo a este informe alternativo que presentan las organizaciones de derechos humanos, informe alternativo 2018, ante el hecho de que el Estado peruano tiene obligaciones incumplidas con respecto al convenio 169 de la OIT. Pablo, te pediría, digamos, una rúbrica final o una palabra final con respecto a estas obligaciones que incumple el Estado peruano. ¿Qué podríamos, con qué expresión, con qué calificativo, cómo sintetizar todo este incumplimiento? Bien, ¿cómo sintetizamos el incumplimiento? Las estadísticas no confirman el cumplimiento de nada. Claro, el problema es el uso de la información, lo que dijiste al principio, que se manipula la información. Las estadísticas permiten manipular la información. Claro. La información está en los hechos. Por eso es que la información correcta es la información cualitativa y no la cuantitativa. Sí, la cuantitativa es interesante y es importante, pero no si la vas a estar manipulando y dibujando. Con lo que tú quieres decir es de que el Estado peruano manipula esa información ¿no? Esa información cuantitativa. Totalmente, y son expertos en hacerlo, porque son los informes que pudiste ver que los presentó y cómo se fueron evaluando de manera cualitativa y desacreditando a través de este informe alternativo. Bien, bueno, un poco lamentable haber tocado ese tema de cómo el Estado peruano incumple el convenio 169, pero bueno, tenemos que hacerlo porque lo que se busca es que lo cumpla, pues, ¿no? Que el Estado peruano cumple cada vez desde las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, ejercer esta presión para que el Estado cumpla, ¿no? Para que cada vez que se hagan estas preguntas que la OIT plantea, cada vez el Estado peruano, bueno, mejore pues un poco el estándar, ¿no? Aunque yo personalmente soy bien pesimista, ¿no? Ante un Estado que realmente sirve a las empresas extractivas, para el Estado, pues, como tú dices, utiliza la estadística para maquillar información. Pablo, muchísimas gracias, hemos llegado al punto final y bueno, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Así es. Bien, llegamos de esta manera al punto final del programa del día de hoy. Lo hemos dedicado exclusivamente a tocar el informe alternativo 2018, las obligaciones incumplidas del Estado peruano con respecto al convenio 169. Bueno, yo hice mi anotación de puntos, eran 7, al final son 7-0, pues, ¿no? El Estado peruano incumple completamente y, como Pablo lo ha dicho al final, es muy importante ese dato, con estadísticas se presenta o se maquilla el más bien cumplimiento, cuando en base a la información cualitativa se demuestra que no es así. Bien, de esa manera llegamos al punto final. El día de mañana en Radio Pachamama, a partir de las 9:30, hablemos de nuestro mundo, en la cual vamos a también seguir conversando de este mismo tema, Julio César, ¿no es cierto? Vamos a seguir, otro tema vamos a desarrollar, pero ya del agua, el tema de agua. Mañana el tema de agua en Hablemos de Nuestro Mundo en Radio Pachamama a través de las 9:30. De mi parte ha sido todo por hoy, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en su programa Diálogos.